hacemos un ratito más para terminar el concepto de esto que me interesaba que quedara un poquito más claro a ver cómo era la cosa. Entonces decía, el pH al cual se disocian los ácidos a la mitad no es el mismo. Entonces eso me dice que no todos los ácidos tienen la misma velocidad, la misma forma en que se disocian. Los que se disocian con los que tienen tendencia a disociarse más fácilmente, ceden más fácilmente protones al medio y se les llama ácidos fuertes. En cambio, a los que se disocian más lentamente, ceden menos protones al medio, se les llama ácidos débiles. Bien. Nuestro organismo tiene ácidos dentro de nuestra sangre, hay sustancias que son ácidos que están circulando constantemente. Esos ácidos se les llama ácidos orgánicos y son ácidos débiles. ¿Por qué son ácidos débiles? Porque si fueran ácidos fuertes, el mismo vaso sanguíneo se dañaría con la cantidad de protones que habría en el medio. Entonces no se daña el vaso, no se dañan las moléculas que están adyacentes a esos ácidos que simplemente van dejando sus protones todo el día, no se dañan esas moléculas simplemente porque esos ácidos se disocian en menor medida, está bien, están en bajas concentraciones, pero además se disocian no se disocian en gran medida como si fuera ácido clorhídrico. Si pusiéramos ácido clorhídrico en nuestros vasos sanguíneos durarían lo que dura un suspiro entre una bolsa, nada. ¿Está bien? En cambio, como tenemos ácidos orgánicos que son débiles, estos se disocian, se vuelven a formar, pueden ser neutralizados por distintas sustancias del cuerpo que están destinadas a neutralizarlos, bueno, y no se combinan tanto con nuestro propio organismo, con las moléculas del propio organismo. Entonces, ¿ácidos hay en el organismo? Sí hay. ¿Qué es un ácido? Es una sustancia que es capaz de ceder protones al medio. Cede los protones al medio. ¿De dónde los saca? De sí mismo, disociándose en protón, disociándose en protón y la porción alcalina que quede de ese ácido. Una pregunta, Héctor, perdón. Sí. ¿En un medio alcalino va a tener más tendencia a disociarse o en un medio ácido tiene más tendencia? Bueno, la tendencia de cada ácido es particular. Es decir, la tendencia de cada ácido hay una cosa que se llama constante de disociación. Pero si vos pones ácido, lo que va a pasar es esto. Mirá, escuchá esta secuencia. Pongo en un medio ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico se disocia. Si el medio es más alcalino, le resulta más fácil disociarse. ¿Se entiende lo que digo? Le resulta más fácil en el sentido que no hay otro ácido, no hay otro cloro que esté captando el hidrógeno. Por eso le resulta más fácil. O sea, si el medio es más alcalino, le cuesta menos separarse y le cuesta más volver a juntarse. Si el medio es muy ácido, se separan los protones, pero no le resulta tan difícil volver a juntarse. Por eso el ácido clorhídrico al 100%, los protones se sueltan constantemente, pero se juntan constantemente también. La resultante es que hay gran cantidad de protones porque hay una concentración elevada del ácido clorhídrico. O sea, se disocia más fácil al 50. Claro, se disocia más fácil al 50, pero la concentración de protones es más alta al 100, porque hay mucha mayor cantidad de aciditos separándose. ¿Entendés? O sea, al 100% se separa y se vuelve a juntar. Hay mucha cantidad de protones. Ponele, vamos a ponerlo en número para que tengan, a ver si porque siempre los números nos ayudan. Entonces, pongámosle que tengo 100 moléculas de ácido clorhídrico en nada más que ácido clorhídrico. Eso me genera constantemente 100 protones que vuelven a juntarse, 100 que se juntan, 100 y 100, 100 y 100. Si estoy al 50, ahora de los 100 y 100, cuando yo mido el pH, lo que me mide son protones que tienen la capacidad de estar sueltos en el medio, que son 100. Ahora, cuando yo mida en el que está el 50%, si bien el ácido va a estar más disociado, porque va a tener más tendencia a separarse y más dificultad para unirse, aún así,
O sea que el proceso va a ser, se separa, se une, el otro se separa, se une. Este se separa, algunas se unen, otras no. Entonces, pero en ese medio igual no pueden haber más de los 50 protones del ácido clorhídrico que tengo, o sea que la concentración igual va a ser más baja que en el otro caso. Pero, de protones en el medio, pero el ácido va a estar más disociado. ¿Por qué? Porque va a tener más dificultad para volver a rearmarse. Además, los medios no están compuestos por agua solamente, están compuestos por agua más moléculas que se unen a los ácidos. De modo tal que si yo pongo ácido clorhídrico, por ejemplo, en un estómago, pongo ácido clorhídrico en el estómago, las moléculas que hay en el estómago siempre, ya de por sí me neutralizan parte de ese ácido clorhídrico. Por lo que le cuesta más asociarse nuevamente, porque parte de los protones se pierden uniéndose a cosas que están en el medio. Entonces, cuanto más alcalino sea un medio, mayor es la dificultad de volver a unirse de ese ácido. Se disocia con mayor facilidad. Lo que no quiere decir que no pueda ser neutralizado, que es otra cosa aparte. Es neutralizado en el medio alcalino. ¿Qué quiere decir neutralizado? Que el protón se une a otra molécula y eso evita que se vuelva a formar el ácido. O sea que si yo tengo un medio que tiene vamos a ponerle un medio así, a ver, vamos a hacerlo. ¿Sería una reacción como irreversible? Nada es irreversible en este mundo, menos la muerte. No, sí, son reacciones, mira, esto es así, yo pongo ácido clorhídrico en un medio, entonces, pongo ácido clorhídrico, entonces hago así. Pongo 3 y 3. Este es un medio donde hay ácido clorhídrico disociándose y formándose permanentemente. ¿Está bien? Tengo 3 y 3. 3 en forma, le hago así, 3 los encierro. Y 3 lo libero, ahí tengo. Entonces tengo 3 y 3. Se está formando, disociando y formando constantemente. Esta reacción es constante en uno y otro sentido. Perfecto. ¿Por qué? Porque no se puede evitar, porque el ácido clorhídrico se une a esto. Ahora este medio, ¿qué hago? Miren lo que voy a hacer, ¿eh? Le agrego esto. ¿Qué es esto? Bicarbonato. Le agrego bicarbonato. Entonces, la consecuencia de esto, ¿cuál va a ser? Va a ser que uno de los protones se va a unir al bicarbonato, se neutralizó con bicarbonato. Por lo tanto, en esta reacción, hay uno de estos que no va a volver a poder hacerse ácido clorhídrico de nuevo. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque fue neutralizado. Esto se transformó en esto. Miren lo que pasó acá. Miren. Observen esto. Tengo, ¿qué le pasó a este hidrógeno? Se unió con bicarbonato. Se formó bicarbonato HCO3. HCO3, pero como tiene un hidrogenito más, es H2. Esto se llama ácido carbónico. Ahora miren lo que le pasó al ácido carbónico. H2 es este H2, O, que es una de estas tres O, C, que es la C del CO3, y O2, porque la otra O me quedó acá. ¿Qué se formó acá? Dióxido de carbono y agua. Muy bien. ¿Qué hice con el hidrógeno? Lo neutralicé. ¿Se entendió o no? Ahora, mi pregunta es... Sí, pero eso, perdón, en el estómago es una consulta, ¿no? En el estómago es parcial eso.
Porque siempre va a ser el medio nada ácido. de esto es total. Esto pasa todo siempre parcial. ¿Qué quiere decir parcial? Nunca todas las moléculas hacen A, nunca todas las moléculas hacen B, nunca, no existe. No existe. ¿Se entiende lo que digo? No, ¿para qué le digo esto? Para que empiecen a tener ese concepto. El concepto es, en la biología, blanco y negro no corren. Sí, blanco está vivo, negro está muerto. Pero sin embargo, fíjense qué curioso, ¿no? Miren que pongo ese ejemplo. Blanco está vivo, negro está muerto. Bueno, ahí puedo decir blanco-negro. Pero ojo, porque de blanco a negro, el proceso en el cual blanco se transformó en negro, vida se transformó en muerte, vamos a ponerle, o blanco, negro sería vida, o blanco, el que ustedes quieran, no importa, se transformó de uno en otro, también fue un proceso. Es decir, que no es que muerte significa apagado, muerte significa cambio hasta llegar a otro estado. O sea que nada es absoluto, ¿se entiende? O sea que vos me preguntás, cuando en el estómago o en cualquier medio yo pongo un ácido, ¿todo se neutraliza y se combina? No. ¿Todo se neutraliza con lo mismo? No. El ácido clorhídrico puede disociarse más una vez que otra también. O sea que, nada. Lo que sabemos es cómo sucede el proceso, o en qué consiste el proceso. El proceso de disociación consiste en que el cloro se separa del hidrógeno y que si el hidrógeno se combina con otra cosa, el ácido queda neutralizado. ¿Por qué? Porque no se puede volver a formar para volver a disociarse, ni volver a formarse nuevamente. O sea que el proceso de disociación y formación no se puede dar más si yo le saco el protón que necesito para hacerlo, que es este. Ahora, si en el medio hay otro protón, bueno, si hay otro protón lo usa ese ácido clorhídrico. Yo estoy poniendo el caso hipotético de 3 moléculas para que entendamos el caso. Entonces, esto me dice, los ácidos se disocian permanentemente y vuelven a formarse permanentemente, de que depende eso del medio en el que se encuentren. Pero, a su vez, en el medio, ojo, porque pueden haber moléculas que neutralizan el ácido del medio y que están incluso destinadas para hacer esa neutralización. Entonces, recapitulando, tenemos 1, concepto de pH, concentración de protones. 2, los protones ¿de dónde salen? Salen de moléculas en las que formaban parte, o de las que formaban parte. Moléculas de las que formaban parte. 3, esas moléculas de las que formaban parte generalmente son ácidos, sustancias que son capaces de ceder esos protones al medio. Por eso los ceden. Y de hecho definen de esa manera la palabra ácido. O sea que ácido le llamo a aquello que es capaz de ceder el protón. Por analogía, cualquier medio ácido tiene que tener ácidos adentro. No puede haber un ácido sin ácido adentro. Yo, por ejemplo, digo, el limón. Uno chupa limón. ¿Es ácido? Sí. Sí. Y efectivamente es que los ácidos tienen esa característica organoléptica, ese gusto particular. Ahora, el limón es ácido. ¿Y por qué es ácido? Y porque adentro, si mido el pH de ese limón, ¿cómo es? Tipo 3. No importa el número, pero ¿cómo es? ¿Es muy ácido? ¿Es alcalino? Sí, muy ácido. Es muy No, ácido. O sea, es un ácido que tiene un pH ácido, un pH bajo. ¿Tiene concentraciones de protones altas o bajas? Altas. ¿Y de dónde salen esas concentraciones altas de protones? Y de las moléculas que tiene el limón. De las moléculas que tiene el limón. ¿Y qué esperarían encontrar entre esas moléculas? ¿Alguna que sea? Ácido. Un ácido. Y si buscamos, hay un ácido que se llama ácido cítrico, del cual es muy rico el limón. En el cual es muy rico el limón. O sea, el limón es muy rico en ácido cítrico, que es quien en mayor medida proporciona los protones al medio. Cada vez que yo digo que hay un ácido, que algo es ácido, tiene que haber algo ácido que lo esté generando. Y eso ácido es algo que está cediendo protones.
porque esas concentraciones elevadas de protones son lo que le da la acidez. De hecho, lo que le da el gusto ácido a lo que nosotros sentimos como ácido. Las concentraciones elevadas de protones, pero no salen del aire, salen de compuestos esos protones. Esos compuestos que ceden los protones llaman ácidos. Y a su vez le dan acidez al medio, que es ácido. O sea, es todo lo mismo, no es que es una cosa, es la misma cosa que está definiendo lo que es, ¿está bien? O sea, ácido se define como algo que tiene algo ácido adentro, sería. ¿Está bien? O sea, si una sustancia es ácida porque tiene algo ácido adentro. Y cuando es ácido porque tiene protones en medio, y esos protones salieron de ese ácido que los cedió. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? Sí, sí. O sea, la idea no es un destrabalengua, sino entender desglosado de qué estamos hablando. Entonces, ese concepto de acidez y de disociación de protones, ¿está bien? Quería que quedara claro. Entonces, un ácido capaz de ceder al medio protones, ¿está bien? En el sentido contrario, en el cual no vamos a ahondar mucho, en el sentido contrario, no por ahora, hoy no voy a ahondar mucho hasta que no elaboren un poco esto, porque esto hay que elaborarlo un poco. En el sentido contrario, lo alcalino pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque el otro día le decía, álcali y ácido es lo mismo, son dos extremos de la misma cosa. Entonces sería elemento más protón, vamos a ponerle, por llamarle de alguna manera, le pongo la palabra elemento por ponerle, ¿no? Elemento más protón va perdiendo los protones y queda elemento disociado de protón, elemento disociado de protón. Si hay en algún momento que el elemento tiene hay más posibilidades de estar disociado que unido a protón, entonces a eso ya le voy llamando alcalino en vez de llamarle ácido. Pero si yo lo investigara desde alcalino hacia ácido, pasaría exactamente lo mismo que comentaba con ácido. Tanto es así que las sustancias alcalinas son tan tóxicas como los ácidos. ¿Cómo que es así? Y sí es así. Pero lo que pasa es que nuestro cuerpo, la combinación, el medio que se ha formado en nuestro cuerpo, tiene tolerancia a pHs más alcalinos que ácidos. O sea, nuestro cuerpo está tolerando un pH 7,4, que es del neutro un poquito pasado para adentro, para el otro lado, para lo alcalino. Si nuestro Por cuerpo eso, ¿Cómo? no, te iba a hacer una consulta, Sí. que por eso no sufrimos alcalinidad y sí acidez, o no tiene nada que ver con eso. No, podemos... La O sí se alcalinidad... sufre alcalinidad. Sí, por supuesto. O sea, si una persona tiene el organismo está ácido, se dice que tiene acidosis. Y eso es grave. Y es una situación grave que te puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque esa acidosis, ¿qué significa? Significa que hay muchos protones. ¿Y qué significa eso? Que los protones se están uniendo, se están combinando con moléculas del cuerpo. ¿Y qué significa eso? Que esas moléculas no funcionan bien. ¿Y qué significa eso? Que el cuerpo no funciona bien. Lo mismo con un medio alcalino. Se llama alcalosis, que el cuerpo esté muy alcalino, se llama alcalosis. ¿Y qué pasa con la alcalosis? Bueno, los álcalis que tienen capacidad de unirse con protones o con sustancias que tienen carga positiva, los álcalis se neutralizan con esas sustancias, por llamarlo de alguna manera, y al combinarse con esa sustancia, lo mismo que hacían los ácidos. Nada más que ahora se combinan los álcalis con las sustancias que pueden exponer o protones o moléculas de carga positiva. ¿Y qué hacen? También hacen que no funcionen en forma adecuada y entonces no funciona el cuerpo de forma adecuada. O sea que para los dos casos es lo mismo. Los dos extremos son dañinos. Nuestro cuerpo es más alcalino que ácido, pero porque es el medio que tenemos nosotros. Ahora, si vos te referís a si hay acidez en el estómago o alcalinidad o alcalosis en el estómago como fabrica ácido clorhídrico nunca va a tener alcalosis, ¿no? Pero, lo que sí sabemos es que si no fabrica ácido clorhídrico por algún motivo, y el medio se hace un poquito más cercano a lo alcalino, eso también es dañino para el estómago, que está destinado a manejarse con pH más ácidos. O sea que las dos cosas son dañinas, sí.
Una pregunta. Usted dijo que lo alcalino es como el contrario de lo ácido, pero esto quiere decir que algo alcalino tiene más electrones, o sea, se da por la concentración de electrones o nada que ver. Siempre nos manejamos con las cargas, tiene más cargas negativas, es decir, tiene más, se dice que, bueno, que tiene un electrón de más en el último nivel, claro. Entonces, lo que tiene son electrones en sus últimos niveles, serían, como que le sobran electrones para unirse a protones. Es decir, están como buscando, es decir, los ácidos están buscando sus electrones o lo que les sea, o las moléculas que se los puedan ceder para acoplarse a ellas. Y los álcalis tienen electrones que pueden ceder para unirse a sustancias que los neutralicen. Es lo mismo, pero al revés. Ahora, las sustancias alcalinas tienden a unirse a protones, sí, por supuesto, pero puede no ser un protón, puede ser otra molécula que tenga una carga positiva, que tenga una carencia electrónica. No tiene por qué ser solo el protón suelto, puede ser otra sustancia, una sustancia que no necesariamente tiene que ser el protón suelto. Lo mismo que le pasa al protón. El protón puede encontrar el electrón, pero no es que el electrón tiene que estar suelto. Está unido a otra molécula. Está unido a una molécula a la cual pertenece. ¿Está bien? Y en el caso del álcali lo mismo. El protón lo puede encontrar en el medio o puede encontrar alguna sustancia que tenga la necesidad de compartir ese electrón del último nivel. O sea, la cuestión es que es como si estuviera tanto el protón como la sustancia alcalina, es como si estuvieran parias. Una de conseguir a alguien que comparta su electrón y el otro necesita su electrón de su último nivel. O sea que es un juego permanente de eso, de sustancias que tienen, por eso, no sé, se disocian, se unen, se disocian, se unen. Eso, nada, y es muy dinámico esto, es dinámico, es una situación dinámica en la cual los ácidos se disocian constantemente, los ácidos se asocian constantemente y se forman nuevamente, y a su vez los álcalis también se disocian constantemente y se forman constantemente. Y en eso existen sustancias que van, para el caso del ácido en nuestro medio, porque es alcalino, para el caso del ácido se van neutralizando con sustancias alcalinas que hay en el medio, distintas sustancias alcalinas, que van neutralizando lo ácido. Bueno, y así va la cosa. De a poco, bueno, el concepto es, hay que ir viéndolo y hay que ir manejándolo. Por ahora, los conceptos son concepto de pH, concentración de protones, por ahora el concepto es de dónde salen los protones de ácidos, por ahora es ácido es cualquier sustancia capaz de hacer protones al medio, por ahora es todos los medios tienen una acidez determinada, es decir, un pH determinado, si quieren puede decir una alcalinidad determinada, podemos decirle también. Todos los medios entonces tienen un pH, por eso el pH es acidez o alcalinidad en realidad. Porque lo alcalino tiene pH. Sí. Claro, ¿se entiende? Porque pH es una concentración de protones, no es necesariamente la acidez de algo. Sí, es la acidez de algo, pero de algo alcalino también. Ahora pregunto, ¿en un medio alcalino hay protones? Sí. Por supuesto. ¿En un medio ácido hay sustancias alcalinas? Sí. También. También. O sea que no es que una cosa es ácida y no hay nada. No, no pasa eso. O una cosa es alcalina y no hay más nada. No, tampoco. ¿Se entiende? Esto, nada. Acidez y alcalinidad son extremos, por llamarle de una manera. Y en el medio están las concentraciones de lo ácido y lo básico. Ahora, ¿todos los ácidos pueden ser neutralizados con bases? Sí. ¿Todas las bases pueden ser neutralizadas con ácido, con protón? Sí. Sí. No importa de dónde salen. Al cuerpo, a las moléculas no les importan de dónde salen las cosas. Si están ahí y tienen necesidad de combinarse, se combinan. No es... Por eso, cuando pongo la carne en el ácido clorhídrico, ¿qué pasa cuando vuelvo? La carne no está. ¿Pero y dónde fue a parar la carne? Y se combinó con el ácido clorhídrico. ¿Y qué pasó? Y bueno, parte de esa carne
va a quedar disueltas las moléculas en el ácido clorhídrico, las que sean solubles. Otra parte de la carne va a quedar flotando, es decir, voy a encontrar restos flotando de lo que fueran moléculas de distinta índole que no se combinaron con el ácido clorhídrico. Y otra parte se va a combinar con el hidrógeno, con el cloro, y formarán sustancias volátiles que se van a ir como un humito que sale de la reacción. Es decir, no como gases. Es decir, que voy a obtener gases, voy a obtener moléculas que no terminaron de degradarse y voy a obtener moléculas que se van a disolver en el propio ácido clorhídrico. Ahora, vamos a lo último de eso. Si yo coloco ácido clorhídrico al 50%, por ejemplo, en mi mano, entonces el ácido clorhídrico se va a combinar con mi mano. ¿Hasta cuándo? Hasta que se consuman todos los protones. Hasta que se combinen todos los protones o hasta que se haga un agujero en mi mano y chorree el resto por el otro lado. ¿Se entendió? O se combinan todos los protones o sigue consumiendo lo que haya ahí al lado y combinándose hasta que salga del otro lado lo que quede, porque ya no hay que sostenerlo y se cae el líquido y entonces chorrea ácido clorhídrico, sangre y porquería del otro lado. Pero literal se puede abrir la mano con eso. Ponga una mano en ácido. Si vos ponés, ¿qué diferencia crees que puede haber entre la carne que vos metés en un tambor de ácido clorhídrico y meter tu mano? Y ninguna. Si vos metés una mano en ácido clorhídrico, la sacás los huesitos limpios con suerte, o la metés de vuelta, no sale nada. Claro, no hago tipo dibujito animado, pero sí, por supuesto, la combinación es completa. La combinación va a ser, por supuesto que si yo meto la mano, lo primero que se combina es la superficie. Si la saco enseguida, ¿qué pasa? Lo que voy a ver deteriorado, degradado, va a ser la superficie, como si fuera una quemadura, claro. ¿Está bien? Pero por supuesto, sí, se va a combinar. Ahora, de nuevo lo mismo, si yo meto la mano en ácido clorhídrico al 100%, es una cosa. Si meto la mano en ácido clorhídrico al 3%, es otra. ¿Se entiende? Va a ser diferente, porque la combinación, la neutralización va a ser muy rápida. Pero sí, literalmente va a pasar eso, claro. Eso es lo que sucede. El ácido clorhídrico rompe uniones para meterse él, inclusive. Se mete él porque se va combinando y las moléculas se van escindiendo porque tienen combinación con el protón de ácido clorhídrico y no con lo que estaban unidas. Bueno, y así funciona esto. Así que, bueno, la conclusión: no metan las manos en ácido clorhídrico porque es dañino. Igual se termina neutralizando, ¿o no? ¿Qué cosa? El ácido clorhídrico con la carne. ¿No se llega a neutralizar en algún punto? Si la cantidad de ácido clorhídrico es equimolar o equivalente a la cantidad de sustancia neutralizante, va a suceder eso. Y si no, no. Si no, se va a combinar toda la carne, va a pasar esto, y yo traigo otro pedazo de carne y me va a hacer lo mismo. Si se combinó todo lo que había, suficiente, voy a meter otro pedazo de carne y no le va a pasar nada. O sea que va a llegar un momento en que ese líquido no va a poder combinarse con ninguna materia orgánica. ¿Por qué? Porque ya todo lo que se podía combinar se combinó. O sea que si yo tengo el tambor de 200 litros y meto, no sé, una vaca dentro, lo más probable es que no se combine con toda la vaca completa. ¿Se entiende? Porque la superficie de la vaca que va a ir exponiendo va a llegar un momento en que ya está. No, entonces voy a sacar lo que queda, y lo que queda, por ahí me queda, no sé, hueso por un lado, un pedazo de carne por el otro, un pedacito de cuero, no sé, lo que se haya combinado, porque eso es aleatorio. Así que bueno, nada, va a quedar así la cosa. Pero el concepto es eso, el concepto, por un lado, concepto de neutralización, concepto de unión de los protones a distintas sustancias. Ahora, en nuestro organismo puede pasar que la acidez se relacione con combinación para neutralización, pero que la neutralización, espera un segundito, que es una cosa acá.
en nuestro organismo decía que la neutralización se hace constantemente, pero igualmente los protones se combinan con moléculas de nuestro cuerpo. ¿Y qué hacen con moléculas de nuestro cuerpo? Y por ejemplo pueden inactivarse enzimas porque les cambia la conformación. Es decir, la proteína, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con una proteína? Lo primero que le va a pasar a una proteína cuando la meto en un medio ácido. Una palabra que ya deben conocer de bioquímica. Nosotros la mencionamos Se alguna vez. desnaturaliza. 10 puntos. Se desnaturaliza. Es lo primero que le pasa a una proteína. ¿Y qué es desnaturalizarse? Perder sus propiedades. O sea, Bueno, pierde es lo que sería el es- sitio activo. ¿Cómo? La estructura mayor. Bueno, la estructura mayor no es la palabra. Pierde la estructura cuaternaria, terciaria, secundaria y después la primaria. En ese orden. Desnaturalizarse es perder la estructura cuaternaria y terciaria. Es decir, que la forma de la proteína se empieza a desenrollar. ¿Está bien? Y pierde la función, por supuesto. Esa es una consecuencia final. Entonces, bueno, nada, la conclusión es que las proteínas les pasa eso, se desnaturalizan en los medios ácidos. Y si una enzima yo la meto en un medio ácido, no funciona. Y eso le pasa a nuestro organismo cuando tenemos acidosis. Nuestras proteínas se desnaturalizan, se combinan, hay otras proteínas que se combinan con los protones y se escinden, se parten, se rompen. Se pueden modificar los ácidos grasos por combinación con el ácido, es decir, los ácidos grasos tienen una molécula que es un carboxilo, y el carboxilo se puede combinar con el protón. Bueno, o sea, la acidosis es una situación temible por ese motivo. En esos casos, el cuerpo no se disocia a tal punto que lo podamos ver físicamente. Son cambios moleculares, es decir, no pasa lo mismo que meterse adentro del ácido clorhídrico, que el cuerpo se termina disociando y combinando con el ácido clorhídrico completo. Lo que nos pasa es molecular, pero suficiente como para que no funcione nuestro cuerpo de forma adecuada. Bueno, por ahora con esto los dejo tranquilos, ya faltan un minutito, faltan unos minutos, pero ahí está, los dejo tranquilos por ahora. Quería ese concepto de lo que era el ácido, lo que es el álcali, después si ustedes lo miran, le dan una miradita, van a ir comprendiendo mejor que esta charla mínima, así de como charla que hemos tenido, como para empezar a entender de qué se trata esto. Bueno, Profe, sí. una consulta. ¿Existe, digamos, el otro extremo de la acidosis que sería, o sea, que tenga que ver con lo Alcalosis. Sí, Claro. eso. Sí, lo dije hace un Y rato y lo repito. Existe la alcalosis y es tan tóxica como la acidosis. ¿Sí? Es tan tóxica como la acidosis porque pasa lo mismo. Nuestros álcalis se combinan con nuestras sustancias ácidas o con los protones de las sustancias ácidas y pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces, nada, también se dañan molecularmente hablando lo mismo. No se produce una destrucción del organismo, pero sí se ve desde afuera. Lo mismo, si pongo una sustancia alcalina y pongo el pedazo de carne, también se degrada ese pedazo de carne. Claro. Hay álcalis los álcalis los álcalis potentes se utilizan como corrosivos, tanto como los ácidos. Se utilizan como corrosivos, como agentes corrosivos, los álcalis, tan corrosivos como los ácidos. Así es. Muy bien, mañana nos vemos a las 12 del mediodía. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias. Gracias, Muy hasta bien. mañana. Hasta mañana. Gracias, Que descansen. Chao, profe, gracias. Chao, gracias, profe. Que Chao, descansen. Chau, chau. Aru. Aru.